Vamos a comenzar con este webinar que siguiendo un poco pues, la tradición de los viernes de BI solemos hacer en este tipo de viernes, aunque sea hoy un viernes un poco especial, algunos empezaréis vacaciones, etcétera. Os agradecemos la asistencia, por tanto, más todavía. Y bueno, yo soy José García, que soy la persona que habitualmente hago este tipo de eventos de BI, y nos vamos a meter hoy con un tema un poco específico, pero que es muy útil y que es, bueno, se utiliza mucho, que es el tema de expresiones regulares con Power BI. Si bien no es cierto que haya expresiones regulares con Power BI, porque no tenemos esa capacidad dentro de Power BI, pero como sí tenemos la capacidad de utilizar R o utilizar Python, sí que podemos utilizar los scripts tanto de R como de Python para hacer este tipo de trabajo. En mi caso lo voy a hacer con Python, pero igual se puede hacer con R. Los que trabajéis con R, que supongo que sois unos cuantos, el modelo es exactamente el mismo, ¿vale? La idea de una expresión regular es crear un patrón en el cual vamos a utilizarlo para hacer búsquedas y esas búsquedas se van a hacer en textos, pero también podemos utilizarlo para recorrer, por ejemplo, un CSV o un frame. Bueno, en primer lugar, vamos a ver alguna pequeña solución que podemos aplicar con Power BI, con DAX, que no son expresiones regulares, pero que nos pueden servir para tener soluciones para los que no quieran meterse en Python, que no llegan hasta el nivel de una expresión regular, pero bueno, que nos pueden ayudar un poco a buscar caracteres válidos, no válidos, etcétera. Luego vamos a verla un poco en Python, vamos a ver un poco la teoría, la sintaxis, etcétera, cómo crearlas en Python. Y luego ya vamos a ver cómo aplicarlo dentro de Power BI utilizando los scripts de Python, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por lo que comentábamos en Power BI. Supongamos, por poner un supuesto que es muy típico cuando se utilizan expresiones regulares en cualquier lenguaje de programación, que es algo que los que utilicen lenguaje de programación y programen habitualmente, pues seguro que han utilizado en algún lenguaje y muchas veces. O incluso en SQL, Server se utiliza muchísimo. Vamos, en SQL en general se utiliza mucho. Supongamos, yo he creado un pequeño Excel que lo he llamado término. Y lo que vamos a hacer es, supongamos que queremos pues chequear unos términos. Por ejemplo, pues podrían ser pues, los códigos luego haremos un ejemplo, por ejemplo, con códigos de producto, ¿vale? Si están bien ingresados o no, o puede ser con cualquier tipo de término, ¿vale? Y he creado una tabla de mm, caracteres que van a estar prohibidos, pues porque no queremos que haya cifras, no queremos que haya guión medio, no queremos que haya asteriscos, caracteres que sí están admitidos, que hemos puesto todas las minúsculas y todas las mayúsculas, ¿vale? Y los términos que queremos comprobar si cumplen el utilizar los caracteres permitidos o utilizan alguno de los prohibidos, ¿vale? No queremos modificarlos. En DAX tenemos, por ejemplo, instrucciones como lower, o para, por ejemplo, convertir las mayúsculas en minúsculas, etcétera, etcétera. No queremos convertirlos ni modificarlos de ningún tipo, simplemente queremos comprobar cuáles utilizan esos caracteres que no queremos que se utilicen y cuáles sí. Para esto, lo que vamos a hacer es cargar dentro de Power BI este Excel, vamos a cargar las tres hojas, ¿vale? Y nos vamos a transformar los datos, así abrimos el Power Query.
Bueno, y aquí tenemos las tres tablitas, ¿no? Primero que voy a hacer, bueno, es utilizar la cabecera, ¿vale? Y este sí lo ha cogido bien, vale. Pues ahora lo que tendría que hacer es, muy sencillo con DAX, ver si, o comprobar si los términos que van metiéndose aquí utilizan algún carácter que está en la tabla de prohibidos o utilizan caracteres en la tabla de admitidos, ¿vale? Entonces, vamos a cargar los datos. Venga, que son poquitos. Ya está. Ok. Vale, ya los tenemos aquí. Y ahora lo único que vamos a hacer es crear una nueva columna junto a la tabla término que nos va a decir si cada uno de estos términos cumple o no cumple las condiciones. Entonces, vamos a crear esa nueva columna aquí y vamos a utilizar un trozo de código que voy a pegar ahora mismo, que va a ser este, y lo vemos. ¿Ok? Que está, bueno, sencillo. A ver, una cosita aquí, esto se llama prohibidos, prohibido. Vale, esto está aquí mal, le falta una S. Ahora sí. Ok, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear una variable que la vamos a llamar dentro. Esto es si sería un término, por así llamarlo de alguna manera, que está dentro de las normas que hemos puesto, ¿vale? Y simplemente vamos a ir recorriendo la tabla de admitidos, ¿vale? Que tiene un campo que es admitido, y vamos a ir buscando si dentro de ese campo se encuentra el término, ¿de acuerdo? Si lo encuentra, va a sumar un valor 1, ¿vale? Y si es el sum x, o sea, la suma para cada una de estas iteraciones va a ir iterando por estas tablas para cada uno de estos valores es mayor que 0, ¿de acuerdo? Nos dirá que es true y si no es false, es falso, ¿vale? Creamos otra variable que es fuera, que hace lo mismo, ¿de acuerdo? Pero en prohibidos. Busca en prohibidos, en el único campo que tenemos, que es prohibido, y hace lo mismo. Y finalmente creamos otra nueva variable que es resultado y que dice que sí, tanto dentro como fuera, porque sí, ¿vale? Son verdad, va a devolver true y si no, false. O sea, necesito que los dos sean ciertos. Si aplicamos esto, pues en el campo estado, ¿vale? Nos devuelve resultado, ¿ok? Y simplemente pues tenemos ya al lado de cada, por ejemplo, aquí como utiliza un número devuelve false. Aquí, como utiliza números, también devuelve false. Aquí, porque utiliza asterisco, esta barra, como no hemos dicho nada, no está ni en admitidos ni prohibidos, pues nos devuelve como true. Y el guión medio, como lo metimos en la tabla de prohibidos, devuelve false. Vale, pues entonces es muy sencillo. Este tipo de cosas podríamos ir ampliando la tabla de prohibidos a aquellos términos o aquellos caracteres o pequeños patrones que no queramos que se utilicen para escribir o para aplicar estos términos o queremos revisarlos y así vamos sabiendo
los que incluimos aquí y los que sí incluimos aquí también, aunque los que no incluimos nos van a dar también true. Si no aparecen en prohibidos, también nos darán true, ¿vale? Como es el caso de el slash este, ¿de acuerdo? Y bueno, pues así tendríamos una manera hecha en DAX de hallar este tipo de caracteres. Lo que pasa es que, obviamente, y a todas luces, esto no sería suficiente pues para muchos casos en que los patrones sean más complejos, ¿no? Y por eso es el tema de utilizarlos en Power BI. Vamos a cerrar esto, no lo voy a guardar, no nos hace falta. Y voy a abrir Spider, que es el entorno de desarrollo que utilizo para Python. Es, bueno, es el que viene por defecto con la instalación de Anaconda, que es la distribución para Python más habitual para tema de ciencia de datos y temas de este estilo. Y bueno, es una herramienta gratuita que te puedes descargar y que a mí me gusta, funciona realmente muy bien. Entonces, ¿cómo funciona esto de las expresiones regulares con Python? Con una expresión regular lo que estamos haciendo es crear un patrón, ¿de acuerdo? Y una vez creado ese patrón, vamos a buscarlo, ver si lo encontramos dentro de una cadena, de un texto, de aquello donde estemos buscando. Normalmente, para crear expresiones regulares, en Python utilizamos un módulo, que es este RE, ¿vale? Que es el módulo que se utiliza para las expresiones regulares, ¿de acuerdo? Y ¿de acuerdo? Y tenemos que tener alguna cadena de texto, en este caso vamos a utilizar esta así tan sencillita, y vamos a utilizar las funciones que permite RE, este módulo, para hacer ese tipo de búsquedas. La más sencilla es la función search, que nos pide cuál es el patrón que queremos buscar. En este caso también vamos a empezar haciendo algo muy, muy sencillito. ¿Cuál es el string en donde queremos buscar? ¿Vale? En este caso es cadena. ¿Okay? Vamos a recorrer esa cadena para ver si lo encuentra, ¿vale? Pues nada, que nos diga que es cierto, que está ahí. Y si no lo encuentra, hacer un sin el if. En este caso tampoco haría falta, pero bueno, no es estrictamente necesario meter ese if, ¿vale? Vamos a decirle que nos diga si lo ha encontrado, si encuentra, por ejemplo, aprender, que no está, ¿vale? Para que nos dé, para ver el caso de que no está. Bueno, ejecutamos, ¿vale? Y nos va a decir que Python sí es cierto que está y que aprender, como no es falso, nos devuelve none. Como nos devuelve none, realmente lo podemos utilizar, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, encontrado, ¿cierto? ¿Vale? Y vamos a decirle que si no, nos diga que no lo ha encontrado, suyo. ¿Vale? Pero aquí, por ejemplo, podríamos añadir, porque este valor nos lo estaría devolviendo y podríamos decirle, si no es non, imprime esto. En caso contrario, imprime lo contrario. ¿Vale? Este non que devuelve también lo podríamos utilizar. ¿De acuerdo? Obviamente nos dice que sí, que está encontrado porque Python corresponde con, o sea, está dentro de este texto, ¿vale? Dentro del módulo red tenemos muchas cadenas, tenemos match, por ejemplo, que hemos utilizado search, que busca si la cadena está dentro. Con match, lo que podemos hacer es ver si la cadena se ajusta a un determinado patrón. Luego ya vamos a ver patrones un poquito más complicados, pero por ejemplo, aquí vamos a meter un patrón que sea, por ejemplo, aquí vamos a poner que, fijaros qué sencillo, este punto significa cualquier carácter. Entonces, podríamos decirlo, utilizarlo para Python y nos diría que es correcto, ¿vale? Nos dice que es correcto aquí abajo, pero podríamos meter, por ejemplo, una cadena, ¿vale? Que fuera igual a Python o que fuera Python o que fuera ¿vale? Que son, bueno, tres modalidades de Python, ¿de acuerdo? Entonces, ese punto buscaría cualquier carácter y luego esta cadena, ¿de acuerdo? En cualquier caso nos diría que es correcto, porque sería lo uno, lo otro, lo otro. Con que tuviera uno correcto ya nos diría que sí, pero bueno, en cualquier caso, para los tres sería correcto. Si lo probáramos con una lista, por ejemplo, en cualquier caso también nos diría que es correcto, ¿de acuerdo? Aquí hemos cogido ya un carácter, que es el punto, que sustituye a cualquier otro carácter, pero tenemos muchas más caracteres, comodines y caracteres de repetición para crear los patrones. Tenemos también más funciones, como por ejemplo find all, que find all, bueno, lo que haría sería buscar subcadenas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí podemos poner que buscaría una subcadena, por ejemplo, correr, ¿vale? Y la buscaría el texto en el que va a buscar tantas veces como fuera necesario para,
tantas veces como vaya a localizarla, ¿vale? Aquí nos diría que es correcto porque la he encontrado un par de veces, pero si además le decimos que nos devuelva la longitud, esto es ¿cuántas veces lo ha encontrado? Pues nos va a decir que 2. ¿De acuerdo? Bueno, hay más, hay sub, etcétera, pero las tres principales son search, son match y final. Y luego, bueno, hay que conocer bastante. Hay otras, como por ejemplo split, para dividir una cadena. Así una muy sencilla. Voy a copiar el texto para no perder tiempo. Por ejemplo, y si tengo un texto, y aquí tenemos con la barra n, tenemos el salto de línea, ¿de acuerdo? Y podemos coger ese texto y dividirlo. ¿Por qué? Por aquello que queramos. Dentro de split, ¿qué metemos como argumento? Pues metemos o un espacio, por ejemplo, entonces va a separar, va a dividir por un espacio, o podemos meter, por ejemplo, el espacio, pero solo para la primera ocurrencia del espacio, entonces va a cortar por aquí, pero no por aquí, o meter un guión, etcétera, ¿vale? Por el que queramos lo aplicamos y, bueno, pues veis que aquí ha cortado por los espacios, en esta primera que genera, aquí solo ha cortado la primera vez y en la segunda, en lugar de cortar por los espacios, corta por el guión. ¿Vale? Y bueno, también tenemos sub que nos permite sustituir pues unas cadenas por otras, ¿vale? Pero bueno, en nuestro caso, en DAX también tendríamos bastantes funcionalidades para lo que sería modificar. Es más importante el tema de, aunque obviamente hay que conocer las expresiones regulares en Python, todos, también el uso de sub, etcétera. Es sencillo y bueno, en Python también tenemos varias que nos pueden ayudar a utilizar esto. Hacemos un ejemplo sencillito. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplito. Estos ejemplos son ejemplos que se utilizan en la formación de Python. La semana que viene, por ejemplo, tenemos un curso. Pero bueno, muy por encima, cuando utilizamos sub, ¿vale? Lo que estamos haciendo es dividir o sustituir, perdón, un texto, ¿vale? Que es, en este caso, el patrón que vamos a sustituir es todo aquello, o sea, como tenemos que darle como argumento a sub, por un lado un patrón, yo le llamo patrón porque, bueno, sea un pattern y tal, y puedo llamarle patrón, y lo que voy a decir es que me busque todos los números del 0 al 9, ¿vale? Le doy otro texto de reemplazo, ¿vale? Que sería esta X, y luego la cadena en la que tiene que buscar estos patrones, ¿vale? Y sustituir cuando encuentre alguno de estos, de los caracteres que concuerda con el patrón, en este caso dígitos, por la X, ¿vale? La cadena donde va a hacer la operación es esta de aquí arriba,
y le voy a pedir, bueno, primero que me devuelva la cadena original para verla, ¿vale? Que es esta de aquí arriba. Luego aplicar la sustitución y después vamos a pedirle que nos lo imprima con la sustitución, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos en la cadena original, pues aparece el número de cuenta y un número de cuenta y cantidad y una cantidad, y después de la sustitución, pues nos aparece un número de cuenta, pero ha sustituido los números por X, y la cantidad, pero ha sustituido también los números por X, ¿vale? Y así funcionaría la sustitución. Es importante, aparte de estas funciones, conocerlas, bueno, aparte quizá más importante es conocer todo lo que tiene que ver con los caracteres de sustitución, los caracteres de repetición, los caracteres con los que vamos a crear realmente los patrones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para crear bueno, tenemos diferentes caracteres, ya hemos visto antes el del punto es sustituir ese punto por cualquier otro carácter, ¿vale? También tenemos el de, vamos a poner un ejemplo sencillito. Este que es el del acento circunflejo. Voy a hacer esto más grande porque la verdad es que se ve pequeñito. Este que es el del acento circunflejo, ¿vale? Este lo que nos dice es que quiere encontrar esta cadena, ¿vale? Al comienzo de este texto, ¿vale? Tendríamos que crear aquí un código proc que sea igual a, pues yo qué sé, pues lo que sería vamos a crear, por ejemplo, voy a hacer una lista, mejor, bueno, tengo aquí una lista, la voy a copiar, ¿vale? Y iría pasando por esta lista, por cada elemento de la lista y viendo si en cada caso, ¿vale? Esta cadena está justo al principio. Fijaros que también está aquí, pero está al final, ¿vale? Está aquí, pero está en minúsculas y esto lo distingue perfectamente, afortunadamente. Si yo aquí esto lo pongo en mayúsculas, va a buscarlo en mayúsculas, no va a buscarlo en minúsculas, ¿vale? Pero, bueno, lo comprobamos, ¿vale? Y nos dice que el elemento que sí, en donde sí encuentra el patrón, ¿vale? Es este elemento 2, bueno, perdón, aquí he puesto 2, bueno, porque estaba dentro de un ejemplo, pero que 2 es igual a este elemento, que es el único que efectivamente sí cumple con esto, porque esto solo nos lo pide al principio, no nos lo circunscribe al principio. Igual también tendríamos, por ejemplo, para el final, si esto aquí, por ejemplo, ponemos A, B, B y ponemos dólar, nos buscaría esta secuencia al final. Por ejemplo, vamos a poner solo A, B, B para que comprobar que esta de aquí y esta, bueno, aquí es A, B, ¿vale? Para comprobar que estas del principio no nos las coge, ¿vale? Vamos a poner aquí como... ¿vale? Y coincide esta en concreto, ¿vale? Porque está solo al final, AB. Esta cadena y esta cadena y esta cadena y esta cadena no nos la coge, solo la del final, que es esta, ¿vale? Perdonad, pero es que en la terminal no puedo aumentar el tamaño de la letra. Sí en el editor, pero en la terminal la verdad es que no, ¿vale? Pero bueno, este es la coincidencia.
Tenemos, bueno, la barra invertida, como siempre en Python, nos va a servir de carácter de escape, y si tenemos que utilizar buscar un carácter que ya es un carácter especial, o tuviéramos, por ejemplo, que buscar $, pues lo haríamos con la barra invertida, etcétera, ¿vale? Tenemos el más, ¿vale? El más lo que hace, por ejemplo, voy a coger aquí a y más, ¿vale? Por ejemplo, este más lo que haría es decirnos si coincide con una o más repeticiones de la precedente, ¿vale? O sea, en realidad buscaría todas las que tengan AA, ¿vale? Una o más veces. Fijaros que como aquí hay un salto de línea, ¿vale? Este /n significa salto de línea en este texto, aquí lo encuentra, hace el salto de línea y lo imprime. No significa que lo encuentre aquí, lo encuentra aquí arriba, simplemente que el salto de línea está aquí y por tanto está ahí y por tanto también lo... No sé qué he hecho. También lo utiliza, ¿vale? Ese salto de línea. ¿Ok? Bueno, tenemos muchas y posiblemente una de las más importantes sea porque podemos buscar patrones o podemos buscar conjuntos, ¿vale? Por ejemplo, podríamos crear un conjunto, buscar, por ejemplo, pues de la A hasta la C, ¿vale? Pues A, B y C, o en minúsculas, o de la A la Z, ¿vale? Que sería todas las mayúsculas, o de 0 a 9, ¿vale? Y tenemos la posibilidad de decirle qué número de veces queremos que se repita. Por ejemplo, yo aquí puedo meter 2, ¿vale? Entonces, queremos que haya una A, por ejemplo, o AA, y que se repita 2 veces, que en este caso nos va a decir que no hay. Ah, perdón, sí que hay, claro. AA, repetido 2 veces, está aquí, aquí y aquí, ¿vale? Si solo lo tiene una vez, no lo va a utilizar. Y si en lugar de find all, por ejemplo, aquí estuviéramos utilizando el match, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, el resultado solo cambia un poquito y es porque con match estamos diciéndole que quiero que cuadre el patrón. Esto es, que haya dos as minúsculas seguidas, ¿vale? En al menos 2 casos. En este caso solo lo hay una vez, en este ninguna, en este sí lo hay 2 veces, ¿vale? Por eso me aparece aquí. Y en este último también lo hay 2 veces y por eso me aparece aquí, ¿vale? También podríamos decirle que queremos que aparezca una vez, perdón, ¿qué es esto? Una vez como mínimo y hasta 2 veces o hasta 10, ¿vale? De 1 a 10 veces. Una como mínimo y 10 como máximo. O podemos ir utilizando todo este tipo de patrones para crear un patrón de una cierta complejidad. Ahora, en un rato, dentro de Power BI, vamos a crear un patrón un poquito más complejo y más difícil, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que también podemos buscar dentro de textos, o sea, de ficheros de texto. Por ejemplo, si yo aquí creo
un fichero, ¿vale? Que lo voy a quitar todo esto, ¿vale? Y voy a poner que este fichero vamos a ver, va a tener una línea que es, bueno, 2 líneas. Hola, esto es un contrato, por ejemplo, ¿vale? Y lo vamos a guardar, pero no como, lo vamos a llamar, por ejemplo, demo.txt, ¿vale? Lo salvamos como un txt. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, aquí podría buscar en ficheros de texto o en ficheros de algún otro tipo, ¿de acuerdo? Un texto que estuviera ahí y decir, por ejemplo, voy a meter un... Vale, voy a abrir demo.txt en modo de lectura, ¿vale? Lo asigno a mi texto. Vamos a crear una lista que está vacía, que está en blanco. Vamos a ir a mi texto y lo vamos a recorrer y vamos a buscar si tiene la palabra contrato, ya sea con C mayúscula o C minúscula al principio, cualquiera de estas dos opciones nos va a valer, ¿vale? Y si lo tiene, lo vamos a añadir a mi lista. Y luego vamos a pedir que abra mi lista y que como hemos abierto el fichero de texto, pues que lo cierre, ¿vale? Si yo ejecuto esto, ¿vale? Me va a devolver la línea, ¿vale? Porque ha encontrado una línea, ha ido recorriendo el texto y lo recorre línea a línea. La primera línea que ponía hola, no. La segunda línea que ponía esto es un contrato, sí, lo ha metido en la lista y aquí lo hemos impreso, ¿de acuerdo? Aquí podríamos poner, si es tal, podríamos hacer muchas cosas. Pues si en lugar de eso lo que encuentra es cuidado de la escritura, factura, pues que vamos a verlo también aquí, pero podríamos llevárnoslo a otra lista, ¿vale? Por ejemplo, a esto llamarlo contratos, crear otra que fuera igual, que fuera facturas, ¿vale? Me lo estoy inventando igual. Ok, y aquí lo que haríamos es que si la encuentra aquí, lo que haría es que aquí lo añadiría a contratos, aquí lo añadiría a facturas, ok, y aquí imprimiríamos contratos y aquí imprimiríamos, ¿vale? Y sacaríamos un documento con aquellas líneas donde pusiera temas de factura o lo que fuera, y las que tal, obviamente tendríamos que venir aquí y tener más líneas, estos, que sé, o por ejemplo, número de contrato,
¿vale? Bueno, nos ha metido ahí un problema con la tilde de número, habría que mejorarlo, pero bueno, nos manda una lista el número de contrato, otra lista el número de factura. Bueno, podemos ir haciendo diferentes aplicaciones de una expresión regular que son muy habituales y muy conocidas. ¿Ok? Con Python además es bastante sencillo. También voy a ver si podríamos cargar. A ver, tengo por aquí un CSV. A ver, un segundito. Tengo por aquí un CSV porque ya así aprovechamos y lo vemos para hacerlo con registros en lugar de con texto. ¿Vale? Ahora, tengo. Un segundito. Un segundillo. Voy a ver si. Tengo un CSV. Dadme medio minuto que lo encuentro. Bueno, hacemos una cosa y es que, porque lo tenía por aquí y justo ahora no lo encuentro, y no vamos a perder el tiempo con eso, y es que vamos a crearnos por ejemplo, imaginemos un CSV donde tuviéramos varios registros, pues Juan Pérez, un teléfono y yo qué sé, un correo. Uy. Voy con la. No quiero que. Ahora. Ok. Esto lo vamos a guardar como, por ejemplo, clientes.csv y ya tenemos un CSV, ¿vale? Que es que no encontraba el otro. Bueno, imaginaros que supongamos que tiene
más líneas, ¿vale? Que no tan sencillo, pero bueno, tenemos un CSV. ¿Qué haríamos aquí entonces? Bueno, pues abriríamos nuestro cliente.csv, también lo abrimos en lectura, ¿vale? No me hace falta aquí crear ninguna lista, simplemente vamos a ir recorriendo las líneas de mi texto. Al fin y al cabo, el CSV, aunque guardamos registros y guardamos bases de datos y cosas de estas en los CSVs, pero es un fichero de texto, delimitado por lo que esté delimitado, pero un fichero de texto. Entonces, lo que va a hacer es recorrerlo línea a línea. Por tanto, en el caso de un CSV, cada línea va a corresponder a un registro. ¿Qué le voy a decir? Que, por ejemplo, que busque a quien sea un cliente o un teléfono o lo que fuera que tuviera que buscar, ¿vale? Y con esto, ¿veis? Bien sencillo, ya estaríamos encontrando, vamos a verlo, que nos devuelva. Ahí, es que es clientes CSV, ¿vale? ¿Veis? Y nos devuelve el registro completo de esa búsqueda que hemos hecho, ¿vale? La verdad es que, obviamente, utilidades que podemos, en las que podemos utilizar las expresiones regulares son muchísimas, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, utilizando ficheros en los que buscar es una de ellas. No solo en códigos que tenemos aquí, sino la más habitual es, pues eso, buscar en un CSV, buscar en un TXT, buscar en un PDF, buscar en documentos, pues determinadas características y según lo que encontremos, pues hacer algo con ello, con ese documento, con esa fila, con ese registro, con ese dato. ¿De acuerdo? Vamos a ahora emplear esto, pero emplearlo dentro de Power BI. ¿De acuerdo? Hemos hecho un vistazo muy por encima a lo que serían las expresiones regulares de Python. Obviamente, esto hay que verlo pues, más detenidamente. Hay hacer una expresión regular realmente más compleja, pues requiere trabajo y ver bien cómo van los caracteres de repetición, cómo van los caracteres comodines, etcétera. Pero bueno, ahora en Power BI vamos a ver una, ¿vale? Es verdad que, por ejemplo, siempre podemos utilizar el editor de Python un poco para comprobar si realmente estamos para validar el código que estamos escribiendo en Python y luego ya meterlo en Power BI, porque el editor de Power BI pues, es un poquito más restringido, ¿vale? Es para meter scripts en Power BI que no tienen pues, la capacidad de un editor normal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, supongamos, vamos a ver un ejemplo en el que tenemos un Excel, como antes, ¿vale? En este Excel, ¿ok? Nos viene un Excel como este, donde tenemos unos códigos de producto, unos nombres de producto, ¿vale? Y luego, pues, otros datos, los que fueran, ¿de acuerdo? Pero
Los códigos de productos se introducen, pues hay que comprobarlos porque se introducen de cualquier manera o como hay muchos errores o no tantos, pero en cualquier caso hay que comprobarlo porque, bueno, porque hay casos, por ejemplo, en que no corresponde al patrón. El patrón que nosotros hemos supuesto para este caso, ¿vale? Sería, por ejemplo, bueno, aquí mismo lo escribo, de un tipo, ¿vale? Que fuera algo así como, pues, 4 caracteres en mayúscula, ¿vale? Los 4 primeros, pues que me dicen si es, pues, la categoría del artículo, ¿vale? Luego, un guión medio. Luego va a haber aquí en mayúsculas siempre, pero puede haber números, ¿de acuerdo? Entre 1 y 10 caracteres que dan el nombre al artículo, ¿vale? Luego otro guión y luego 3 caracteres que pues, me dicen el tipo de edición, ¿vale? Y esto compondría el código del producto. Entonces, este sería el patrón. No es que sea un patrón muy complicado, pero queremos que encontrar todos los productos que no cumplen este patrón, el patrón de 4 caracteres mayúsculas, entre 1 y 10 caracteres en mayúscula o dígitos, separados en ambos casos por guiones y 3 caracteres tal, ¿vale? Por ejemplo, tendríamos que buscar este patrón. Obviamente, podemos ponernos aquí, en lugar de un texto de estos, podríamos crear una lista, yo ya la tengo escrita porque si no es muy largo, ¿ok? Llamarla productos y meter unos cuantos ejemplos que nos sirvan como ejemplo para saber si, pues con diferentes, pues por ejemplo, este tiene, además del patrón, tiene 2 letras más, este no está separado por el guión, este está repetido, este tiene aquí un número de más, este no tiene el guión aquí atrás, este tiene esto en minúscula, este tiene esto en minúscula, este tiene esto en minúscula y este está perfecto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con esta lista ya sí podríamos ir comprobando si nuestro patrón funciona. Vamos a crear una lista, ¿vale? Donde lo que voy a hacer es ir metiendo aquellos que, o bien los que no concuerdan o los que sí, para tenerlos como por así decir apartados, ¿de acuerdo? Y aquí tiene que coincidir con productos. Voy a utilizar match porque quiero que, bueno, aquí no hay nada que cerrar, esto lo quito. Voy a utilizar no find all, sino match, porque no quiero que lo encuentre varias veces, como search o find all, sino lo que quiero es que cuadre con un patrón, ¿vale? Fijaros que, bueno, el patrón siempre tiene que ir entre las comillas, obviamente, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es luego imprimir lista, ¿vale? Bueno, primero vamos a hacer que meta cada aparición de X que es adecuada en mi lista y luego la imprimo, ¿vale? La impresión no tiene por qué estar en el bucle, ya puede estar, no pasa nada, pero no tiene por qué, ¿vale? Bueno, ¿y cómo construimos este patrón? Que es el tema.
Queremos que empiece por mayúsculas. Pues bueno, vamos a meter este símbolo que dijimos que era el que nos decía que empezara y queremos cualquier letra mayúscula. Bueno, pues metemos un conjunto que sea de la A a la Z mayúscula. Si metemos de A a Z minúscula, coge de la A a la Z las mayúsculas y las minúsculas, ¿vale? Como solo las queríamos mayúsculas, A y Z. ¿Cuántos caracteres tienen que estar en mayúscula? 4. No de 1 a 4, sino queremos 4. ¿Vale? Si fuera de 1 a 4 sería un poquito diferente. Aquí lo que le decimos es que queremos que esto se repitan los caracteres 4 veces. Si fuera de 1 a 4, pues estaría fácil. Sería 1, 4. 1 como mínimo, 4 como máximo. Podríamos meter 0 como mínimo. Esto es, puede haber o no haber. ¿Vale? En nuestro caso queremos que haya 4 caracteres en mayúsculas. ¿Ok? ¿Qué queremos a continuación? Un guión. Podríamos dejar el guión y ya está. Pero, por ejemplo, con las expresiones regulares esto ocurre mucho. Funciona en algunos casos, pero no preveemos todos los casos, ¿vale? ¿Y si me mete 2 guiones? Bueno, pues vamos a insistir y vamos a decir que solo queremos que aparezca una vez. ¿Y qué tiene que aparecer? Porque si quisiéramos que hubiera la opción de que aparezca o no, por lo mismo que antes, de 0 a 1. ¿Vale? En este caso tiene que aparecer y una vez. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que haber a continuación? Decíamos que a continuación, otra vez, puede haber caracteres que van de la A a la Z mayúsculas, ¿vale? Pero también dígitos. Entonces vamos a meter el OR, que es la barra recta, ¿vale? Y 0 a 9. Entonces, y cerramos el conjunto. Este conjunto estaría organizado por de la A a la Z en mayúscula y de 0 a 9 dígitos. ¿Vale? Tenemos, y estos tipos de dígitos que aparecen en este conjunto, hemos dicho que podrían aparecer de 1 a 10 veces. O sea, podría haber de 1 a 10 dígitos. ¿Vale? Fijaros que en lugar de esto, tenemos una posibilidad que es meter esto. Esto significa lo mismo. Significa caracteres alfanuméricos en mayúscula. Me vendría muy bien, lo que pasa es que esto permite el guión bajo. En este caso serían caracteres y números, caracteres en mayúsculas y números, pero dentro de los caracteres alfanuméricos también permitiría meter un guión bajo. Si ese es el caso, con esto simplificamos. Si no es el caso, pues lo dejamos como está. ¿Vale? A continuación, ¿qué vuelvo a tener? Otro guión que me vuelve a aparecer, o me tiene que aparecer una vez. ¿Vale? No 0 ni más. Una en concreto. Y por último, yo tengo dos opciones. O que aparezca EDL, que significa edición de lujo, o que aparezca EDB, que significa edición de bolsillo. ¿Vale? Puedo meter 3 caracteres cualesquiera, pero no es el caso. Quiero que sea exactamente ED lo que tiene que aparecer. Pero luego, como último carácter, puede ser, o sea, después de ese guión tiene que aparecer ED siempre, así en mayúscula. Y luego, para finalizar, puede aparecer el carácter L o el carácter B. ¿Qué hago? Pues bueno, pues meto el conjunto B en mayúscula, B o L. Como finalización. ¿Os acordáis que con el dólar le estábamos diciendo que eso es la finalización? Entonces, tiene que finalizar con el conjunto B o L. O sea, con uno de los dos caracteres que aparecen en este conjunto. ¿Vale? Si ejecutamos esto, a ver, me dice que ninguno concuerda, o sea, que no ha metido en la lista ninguno. ¿Por qué no has metido? A ver.
4-1. Luego tenemos AZ09. Vale. Uy, perdón, he metido aquí esto está mal. Es coma. No guión. Es de 1 a 9 veces. O sea, de 1 a 10 veces. Que tiene que aparecer este texto. ¿Vale? O sea, entre 1 y 10 veces tienen que aparecer caracteres o números de los incluidos en este conjunto de aquí. ¿Vale? He metido ahí típica tontería. Ok, vamos a ejecutarlo ahora sí bien. Y ahora sí ya tenemos este, que era el único que estaba bien. Todos los demás ya hemos visto que por un motivo, minúsculas, aquí, porque aquí no aparece el guión, porque aquí aparece un número delante, porque aquí no aparece el guión, porque aquí no acaba ni en B ni en L, sino que hay un KP de más ahí. Bueno, diferentes casos que podemos ir viendo y nuestro patrón vemos que funciona. Seguro que se os ocurre que hay casos, pero si meto tal, el patrón, bueno, siempre hay que ir ajustando, hay que ir viendo más casos, hasta que se ajusta, hasta que realmente no hay ningún caso que se escape a nuestro patrón, ¿vale? Vamos a aplicar ahora esto en Power BI. Entonces, decíamos que teníamos estos títulos, vamos a aplicarlo con estos títulos, ¿ok? Que es el patrón que estábamos diciendo y para el que hemos creado esta lista, un poco para tenerla como casos de prueba de nuestro patrón. Entonces, vamos a aplicarlo aquí, no vamos a guardarla, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir un Power BI. Entonces, a ver, un CSV, títulos, que no lo veía porque no era un Excel, era un CSV. Ok, cargamos títulos, vale, y aquí tenemos nuestra tabla, que es la que hemos visto antes. Nos lo vamos a llevar a transformar datos porque los scripts de Python están en el editor de Power Query, ¿vale? Aquí en transformar es donde tenemos los scripts de R y los scripts de Python, con los que realmente tenemos dos ventajas. Una, ejecutamos el script en la consulta, o sea, al meterlo con el editor de Power Query, estamos ejecutando como un paso de la consulta. Sabéis que en realidad, aunque esto es el Power Query, el editor de Power Query, es una herramienta, me parece que fantástica porque nos permite crear queries súper complejos con muchísimas herramientas visuales y muy fáciles de manejar. Y aquí nos va creando los pasos, ¿vale? Que se van dando. Por ejemplo, le hemos dicho que queríamos utilizar ese CSV en concreto. Él automáticamente ha visto que tenía aquí la primera línea eran los encabezados de las columnas y él automáticamente los ha promovido. Ya ha metido un tipo de dato, por ejemplo, aquí ha evaluado los datos y ha dicho esto no es alfanumérico, esto es un número y es un número con decimales. Esto es un número, pero es un número sin decimales y lo ha metido como entero. Podría decirlo, bueno, es un código, no me interesa que sea número, lo dejo como texto. Bueno, eso ya como me da la gana. Eso ya es otra cosa. Me dice, ¿sustituyo el paso o meto otro nuevo? Nada, sustitúyelo. Vale, y esto me lo deja como texto o como queramos, lo dejamos como entero, ¿vale? Y este sí nos lo pone como número decimal. Bueno, el caso es que, además de tener esto en Power Query, que es estupendo, todo esto va generando una consulta que aquí en el editor avanzado la vemos, que es una consulta en M, pero no tenemos que saber lenguaje M, porque para eso tenemos este editor de Power Query, para crear la consulta. Pero esta parte que vamos a meter en el script también se ejecuta con la consulta, lo cual nos permite que si estamos manejando volúmenes de datos importantes, sea más eficiente, ¿vale? Ejecutándolo
creando esa ejecución durante la consulta que, si lo hacemos en DAX, que es posterior, una vez hecha la consulta, ¿vale? Si ya hemos traído los datos, ¿vale? Y posteriormente en DAX, como hemos hecho antes, añadimos un código para mejorar el modelo, pues también funciona muy bien, Power BI funciona muy bien, es muy efectivo, se maneja muy bien con volúmenes grandes de datos, tiene el motor, el VeriPack, hace compresiones de datos realmente fantásticas, con un nivel de compresión altísimo, etcétera. Pero bueno, siempre es mejor meterlo en la consulta que después, ¿vale? A efectos de eficacia. Ok, entonces aquí, metidos estos pasos, ahora vamos a meter el paso de nuestra consulta en Python. ¿Qué nos dice Python? Que nuestra tabla sobre la cual estamos metiendo la consulta, que en este caso es títulos, aquí nos va a aparecer como dataset. Este es el que contiene los datos para el script. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si vamos a trabajar con un dataset en Power BI? Utilizar pandas. Me voy a traer, voy a importar, ¿vale? Porque voy a querer convertir todos los resultados luego en un data frame, que es lo que a mí me interesa, ¿vale? También vamos a importar R para RE para poder crear nuestro regular expression, nuestra expresión regular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger del código que teníamos antes, ¿vale? Pero lo vamos a ir adaptando. Entonces, teníamos mi lista, que era igual de comienzo a una lista vacía, y luego poníamos que, pero aquí ya no meto, antes metíamos, fijaros, productos, ¿vale? Porque era como lo habíamos llamado. Ahora tengo que hacer referencia a títulos, que en este caso es dataset, ¿vale? Pero no vale cualquiera, porque no tengo un solo campo, tengo varios campos. Entonces, con la sintaxis del punto, que es como funciona Python, ¿de acuerdo? Pues aquí meteré código título. Uy, código no, código. Es la sintaxis de punto típica de Python. Dataset se refiere a títulos, código título se refiere a esa columna en concreto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Con qué vamos a ver si esto casa? Pues con el patrón que antes hemos creado aquí. Bueno, copio todo ya. Ok, ese es nuestro patrón. Aquí no nos indenta y sabéis que Python necesita que se indente. No es opcional ni es para una cuestión de claridad a la hora de escribir código ni nada de eso. Es que es absolutamente necesario para la compilación de Python, la indentación. Por tanto, aunque este editor, porque bueno, es un pequeño texto que luego internamente va a compilar para ejecutar el script, y puede ser en Python en este caso, pero también podría ser en R en un caso similar, ¿vale? Pues no tiene esas habilidades. Bueno, vamos a meter en mi lista aquellos elementos que va recorriendo el dataset que sí coincidan, ¿de acuerdo? Y vamos a coger
y vamos a crear un nuevo data frame que va a ser un data frame de pandas. Como lo hemos llamado PD, ¿vale? Vamos a hacer PD data frame y vamos a convertir mi lista en un data frame. Ya no tendremos una simple lista, sino que tendremos efectivamente una tabla con todas las de la ley. Si no hemos escrito nada mal, que esas cosas ocurren, esto debería de funcionar. Vale. Va a ejecutar el script de Python, pero lo primero que me dice es que para ejecutar, esto lo dice siempre, sea del tipo de script que sea, que para ejecutar un script sobre datos, ¿vale? Hay que decirle qué tipo de nivel de privacidad vamos a utilizar. Sabes que está la pública, la organizativa, la privada, ¿vale? Para el script, si hay algo en C, bueno, ya en este caso le voy a decir simplemente que ignore, porque estamos creando, bueno, el nivel de privacidad para el Excel lo puedo meter en el Excel y el script de Python me está creando un data frame, pero bueno, lo crea sobre el propio, el propio Power BI y no quiero meterme ahora en ajustar eso, ¿vale? Ok, se pone a ejecutar el script y veremos a ver si lo hace bien. Lo ha hecho bien y entonces nos devuelve dos cosas. Uno, el dataset. El dataset ese que se creaba con la importación de títulos, ¿vale? Si pinchamos aquí, vemos aquí abajo todo el data frame, o sea, todos los elementos, ¿ok? Pero también me devuelve mis datos convertido en un data frame, ¿vale? Que es aquellos elementos, ¿de acuerdo?, que no cuadran con, con el patrón que le hemos dado. Nosotros, acordaros que hemos metido, podríamos meter if not y entonces que fueran solo los que sí cuadran. Pero bueno, me da igual. En cualquier caso, ya tengo para sí o para no, para restar o para sumar, ya tengo la lista con los términos que no cuadran. Puedo hacer mil cosas a partir de aquí, puedo expandir esta lista. ¿Ok? Y trabajar con la lista de los, aquí hay 9, ¿no? Y aquí es que aquí cuando vuelvo al script lo tiene que ejecutar, pero bueno. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, pues de los 15 hay 9 que no cuadran, ¿vale? Y que son estos. Ok. No, perdón, estos 9 son los que sí cuadran, ¿vale? Si pusiera el if not, me saldrían los que no cuadran, ¿vale? Con esto saco los que sí están cuadrando y ya simplemente, muy sencillo, puedo copiar esto mismo, pegarlo aquí, ¿vale? Elimino estos dos últimos pasos, me vengo aquí y aquí voy a abrir el dataset completo. ¿Ok? A esto, por ejemplo, le voy a llamar errores. No, estos son correctos. ¿Vale? Y estos son títulos. Un pelín lento, pero bueno.
Ok. Vale, ya podría hacer un merge o bueno, o incluso utilizar el código que vimos anteriormente para cruzar la tabla de los correctos con la de los títulos, etcétera. El código que vimos al principio de todo en el ejemplo de DAX, ¿vale? Utilizando el código de DAX. Aquí ya podríamos utilizar todo esto. Podemos hacer más cosas, así por, a bote pronto. Voy a copiar esto. No la tenía copiada, pero bueno. Por ejemplo, se me ocurre que aquí, por ejemplo, ya no para ver los que están mal, los que están bien, sino podríamos crear un par de listas y decir, por ejemplo, edición lujo, ¿vale? Y edición bolsillo. Hombre, escribir aquí no es mejor escribir en el editor de Python, pero bueno, nos da igual, ¿vale? Y aquí hacemos un all sencillito, que sea, por ejemplo, que termine en EDB, que es la edición de bolsillo, ¿vale? Y con el dólar nos terminaba, ¿vale? VAX y meterlo, en lugar de en mi lista, lo metemos en edición bolsillo, ¿vale? O le metemos aquí otro if, all, que nos encuentre todos lo mismo, pero que ponga EDL, no que ponga, que finalice, a ver si va a poner EDL por ahí, por algún otro lado, no sé, finalice con EDL, ¿vale? Y en ese caso lo meta en edición lujo, lo hemos llamado, ok, y luego, ¿qué hacemos? Tenemos que crear dos data frames. Uno, vamos a llamar, por ejemplo, el lujo, ¿vale? El data frame va a agarrar edición ok, y vamos a crear otro que sea bolsillo y que el data frame sea edición bolsillo. ¿Vale? ¿Con esto qué hacemos? Pues, por ejemplo, vamos a consultar sobre el dataset que hemos cargado, que era el que había de título, ¿de acuerdo? El campo código título, ¿ok? Y si encontramos que tiene el final en EDB, pues lo metemos en edición bolsillo, en esta lista. Si acaba en EDL, lo metemos en edición lujo. Y luego creamos dos data frames, uno que se llama el lujo y otro el bolsillo, con cada una de las listas, ¿vale? Con lo cual, de esta tabla, de la tabla de títulos, la inicial, por así decir, lo que hacemos es crear dos tablas nuevas. Vamos a ver si es verdad lo que digo. Dos pasos posteriores, en cuanto acabe. Ese paso lo elimino. Y este también. ¿Vale? Y fijaros, aquí, en esta consulta de títulos 2, ya tendría todo el dataset y luego aquellos que pertenecen pues, a la edición de bolsillo y aquellos que pertenecen a la edición de lujo. Que es una tontería porque filtrar en este caso por esto con Power BI tarda 0, pero bueno,
no es para filtrar por esto, es para otros casos en donde el patrón de búsqueda sea más complejo que esto, que simplemente con el filtro de Power BI ya lo podríamos hacer sin mayor problema. Pero bueno, si tenemos que emplear un filtro más complejo como hemos empleado en el anterior y si, bueno, pues los que son de este tipo van a un lado y los que son del otro van al otro, pues podemos crear esto. Y aquí en este caso ya podríamos, por ejemplo, bueno, o crear, por ejemplo, transformar cada una de estas tablas en una lista, ¿de acuerdo? Podríamos extenderlas, etcétera. Bueno, hacer como nos conviniera, ¿de acuerdo? Ok, y finalmente, pues nada, lo cerramos, lo aplicamos. Aquí no, al final no lo hemos extendido, pero bueno, nos da igual porque ya se entiende el ejemplo, que es de lo que se trata. Ok, vale, y aquí tendríamos ya vale, pues todos los que hemos ido utilizando, etcétera. Ok, aquí tenemos las tres listas. Obviamente tendríamos que volver al editor de Power Query, convertir las listas, perdón, las tablas en listas o expandir una y copiarla y expandir la otra, bueno, como quisiéramos, ¿vale? Bueno, y con eso tendríamos unas cuantas opciones que se añaden a lo que podemos hacer ya de por sí con DAX, que es mucho lo que se puede hacer con DAX. Pero si lo ampliamos a los scripts de Python o de R, con R se pueden hacer de forma muy similar a como se hace con Python. Por ahí hay algún ejemplo de expresiones regulares en R. Bueno, seguro que la gente que estáis acostumbrados a manejar R, pues os lo podéis utilizar, ¿de acuerdo? Si no trabajáis ni con R ni con Python, utilizar el que más os guste, pero quizá Python sea un poquito más sencillo de aprender. El código, como veis, se entiende muy bien, es muy fácil de entender lo que se está escribiendo y para empezar pues puede funcionar muy bien. Además hay una comunidad y un ecosistema en torno a Python gigantesco y bueno, es una buena idea. Si no estáis ni con R ni con Python, pues empezar por Python. Y si estáis con R, que también es un lenguaje analítico súper utilizado, pues perfecto, ¿vale? Pero también podéis utilizarlo. Y es verdad que a la hora de hacer las consultas, si bien Power Query es potentísimo, el tener la capacidad de meter scripts en Python o en R, pues nos dan un añadido importante. Y en el caso este de las expresiones regulares, en que efectivamente dentro de las funciones de DAX no hay, sí tenemos bastantes funciones que nos permiten manipular textos, ¿vale? Pero no tanto crear un patrón de búsqueda, aunque sí podemos crear búsquedas y tal, pero es más, sería bastante más complicado crear un patrón de búsqueda que con Python, ¿vale? Bueno, y esto sería un poco lo que queríamos ver, este tipo de utilización de Python dentro de Power BI. Sí.